Para muchas personas, el bullying es un tema serio, para otros es simplemente algo que los niños hacen. Lo toman como un juego, lo toman como un tema que no tiene importancia. Hoy quiero contarte mi historia, que fui víctima de bullying durante muchos años de mi vida y fue una situación muy dolorosa, muy difícil para mí, porque lo sufrí por muchos años. Hay diferentes tipos de bullying. El más común es el que le llaman diferentes nombres a los niños, los provocan, les hacen burla por su físico, los aíslan de las demás personas, ya sea por causa de religión, de creencias, de cultura. El bullying es un tema muy serio y ojalá los padres lo tomáramos tan en serio para poder educar a nuestros hijos la importancia que es este tema, la importancia que le tenemos que dar a este tema. El lugar donde más se lleva a cabo el bullying es en las escuelas, afuera de las escuelas, en los parques, donde los niños tienen la libertad de expresarse en contra de otros niños. Cuando yo era niña yo sufría de bullying. Desde que yo recuerdo haber tenido que me hacían burla por algo en mi físico, que eran mis ojos. Me llamaban nombres, me hacían burla, me lastimaban. Desde que yo era niña, mi mamá vivía con nosotros, mi mamá nos cuidaba, porque mi papá estaba acá en los Estados Unidos, él trabajaba acá, entonces era la situación donde mi mamá era como papá y mamá. Y al sufrir ese bullying desde niña, yo sentía que me hacía falta mucho la falta de la figura paterna, porque yo sentía que si mi papá hubiera estado ahí con nosotros, ninguno de estos niños nos hubiera hecho tanto bullying, nos hubiera hecho tanta burla desde que éramos niños. Había otra situación igual, no solamente por mi físico, sino también a mi hermana, también le hacían bullying desde que era muy chiquita. Muchachas de la escuela siempre la atacaban con el bullying, siempre le decían nombres por su físico igualmente. Por lo que a mí me hacían burla siempre era por mis ojos, por tener ojos grandes, me llamaban muchos nombres y pues era una situación muy vergonzosa, pero a la misma vez dolorosa, porque los niños nunca pensaban, y claro, los papás nunca les decían que era incorrecto hacerle eso o decirle eso a una niña o a cualquier persona, porque los papás que ellos tenían nunca les llamaban la atención en absolutamente nada. Entonces con el tiempo eso nos daña mucho a un niño, daña mucho su autoestima. Pero con el tiempo, gracias a Dios, aprendí a amarme, a quererme tal y como era, a amar mis ojos grandes, porque yo sabía que toda la familia de mi mamá teníamos ojos grandes, así es que yo comencé a amar mis ojos y olvidarme de ese bullying que sufrí desde que era una niña. Si los padres le pusiéramos atención a nuestros hijos y le diéramos la importancia a este tema, antes la gente antes y ahora, mucha gente no le pone la importancia que se debe a esta situación, no solo porque afecta a muchos niños, sino porque hay muchos niños que están cometiendo suicidio debido al bullying. Entonces, había otra situación por la que casi no tenía amistades, niñas, amigas, y una de ellas era por mi religión, por mi creencia. Crecí en un pueblo muy pequeño donde la mayoría de gente tenía una religión puesta. Entonces yo creía en otra religión, yo era cristiana o hermana, como le llamaran. Siempre crecí así. Desde que yo tengo memoria, mi mamá nos inculcó la palabra de Dios y crecer siendo una niña cristiana. Entonces eso era algo muy fuerte para los niños del rancho donde yo vivía, del pueblito donde yo vivía. Y porque me llamaban hermana, porque yo era hermana, no me llevaba los niños no me buscaban igual a mí, no me buscaban porque yo era hermana. Lo recuerdo porque había momentos en que yo quería tener una amiga y no lo tenía porque yo era hermana.
y las niñas se iban a un lado porque ellas decían que yo no amaba o no quería o no me gustaba en lo que ellas creían. Y así crecí toda mi vida, desde que yo era una niña, crecí con eso, viviendo como a veces era una soledad, porque con los únicos que jugaba eran con los niños. Había niños que no les importaba qué religión era yo, entonces ellos jugaban conmigo, yo jugaba con ellos a cualquier deporte, fútbol, béisbol. Le llamábamos fútbol en México al soccer, jugábamos soccer, fútbol, béisbol, básquetbol, lo que fuera. Entonces yo quería juntarme con las niñas y tener esa amistad que ellas tenían entre sí, pero desgraciadamente ellas estaban muy... tal vez ellas no lo entendían o tal vez ellas era normal para ellos, pero era mucho el daño que le hacían a una niña por alejarme de ellas, por no dejarme estar cerca de ellas. Estoy hablando de que era una escuela donde a lo mejor éramos 30 estudiantes total, 40 estudiantes a lo mucho, pero estoy hablando de todos los grados, o sea, era un pueblo bien pequeñito. Entonces mi grupo de gente, probablemente algunos 15, 20, y esas personas tampoco, ninguno me hablaba mucho, así las niñas sí me hablaban y todo, pero como esto, el tiempo iba pasando, íbamos creciendo, como que la amistad, me fueron aislando, entonces eso duele mucho porque te afecta tu autoestima, tu persona, y piensas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tengo amistades? ¿Por qué no tengo amigas? Y te duele, o sea, sí duele mucho. El tema del bullying es un tema muy serio. He leído historias donde los niños se quitan la vida, las niñas se quitan la vida debido a que son rechazados, a que les ponen nombres por su físico, por sus ojos, por sus dientes, por su sobrepeso, por lo que sea. La gente es cruel. Hay muchos niños crueles allá afuera porque nunca han tenido una relación con sus papás y los han enseñado a respetar. Nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nuestros hijos no respetan a los demás y les hacen bullying, es porque nosotros no estamos haciendo un buen trabajo. Discúlpenme, papás afuera, digan, es que sí, nosotros ni nos dábamos cuenta que nuestro hijo, déjame decirte una cosa, si no te das cuenta de lo que tu hijo hace en la escuela, estás siendo un mal padre o una mala madre. ¿Por qué razón? Porque es tu hijo, vive en tu casa. Desgraciadamente ahora la sociedad se encarga de ir a trabajar, de regresar a casa, hacer de cenar, ni siquiera preguntan cómo está el niño en la escuela hasta que los maestros llaman para decirles que hay un mal comportamiento o una mala situación. Y eso es porque los niños están tratando de llamar tu atención para poder tener un poco de tu tiempo. 1 de 3 niños en los Estados Unidos sufre bullying. Entonces, eso es muy serio. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender lo que es el bullying. Ayuda a tus hijos a entender lo que es el bullying. Háblales de qué es. Háblales y diles que no es aceptable hacer mal sentir a otras personas, burlarse de otras personas porque tú nunca sabes su situación. Segundo, enséñale a tus hijos cómo enfrentar o cómo parar o cómo ayudar a otro niño que está siendo víctima del bullying cuidadosamente. Es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos para que ellos no hagan lo mismo, porque muchos niños algunas veces hacen lo mismo por seguir el ejemplo de otros niños. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no es aceptable, que es algo terrible burlarse o ponerle nombres o decir mentiras acerca de otra persona. Niño, niña, no importa sexo, religión, color, no importa. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso es inaceptable. Siempre mantén la línea de comunicación abierta con tus hijos. Siempre pregúntale a tus hijos cómo le fue en la escuela, qué ha hecho en la escuela, si se está portando bien, si todo está bien. Habla a la escuela, comunícate con sus maestros, escucha a tus hijos, conoce a sus amigos. No te esperes a que la escuela tenga una junta para enseñarte cómo o decirte cómo está tu hijo. Comunícate con la escuela, visita a tu hijo durante la escuela para ver cómo está haciendo tu hijo. Porque tal vez muchos niños se callan, no quieren hablar del bullying, no quieren que nadie se dé cuenta y terminan quitándose la vida. Después es demasiado tarde.
Así es que abre esa comunicación con tus hijos para que ellos puedan saber. Yo recuerdo que yo no se lo decía a mi mamá, yo lloraba mucho, me hacían llorar, se burlaban mucho de mí y era algo que sufrí por muchos años. Entonces yo de verdad les recomiendo a los papás que hablen con sus hijos, que siempre les pregunten cómo les fue a la escuela, qué están haciendo, conoce a sus amistades, y si no tienen amistades, algo está pasando, tiene que haber algo. ¿Por qué tu hijo está siendo asolado? ¿Por qué el niño no está teniendo amistades? Entonces conócelos, habla con ellos y deja que tus hijos tengan la confianza de decirte lo que está pasando. Y si tu hijo o tu hija está haciendo bullying a otra persona, enséñale, dale una lección. Es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos que no es correcto dañar a ninguna persona. Los jóvenes de ahora, los niños de ahora, por la ocupación que los padres tenemos, a veces se nos olvida que es importante que nuestros hijos conozcan a Dios, que conozcan el amor de Dios para que dejen de hacer eso, porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos la importancia de amar a los demás y de tratar con respeto y con amor a los demás, nadie lo va a hacer. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Así es que es nuestro trabajo como padres enseñarle a nuestros hijos. Y si alguien te viene y te dice, tu hijo está haciendo mal, no defiendas a tu hijo. Enséñale y habla con él y dile, tú tienes que respetar a los demás. Hay maneras de castigar a nuestros hijos sabiamente, no con violencia ni mucho menos, pero hay muchas maneras de darles una lección para que no estén haciendo lo mismo. Pero por favor, no ignores cuando alguien te dice tu hijo está siendo víctima del bullying. ¿Por qué razón? Porque puede ser que un día sea demasiado tarde. Ningún niño merece sentirse avergonzado, ningún niño merece sentirse menospreciado, solo. La escuela es el segundo lugar donde los niños pasan más tiempo. Tiene que ser un lugar donde ellos se diviertan, donde ellos aprendan, donde ellos conozcan otros niños y no tengan que vivir violencia, ni tengan que vivir rechazo, ni tengan que vivir burla. Cuidemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros hijos. Lo importante que es no hacer bullying. Di no al bullying. Ojalá que esto de verdad se hiciera una ley donde los niños que hagan bullying tengan que ser expulsados de la escuela, sacarlos de las escuelas, porque no es justo. No es justo que otros niños sufran por causa de un niño que sus papás jamás le han educado. Jamás se han tomado el tiempo de enseñarle la importancia de respetar a otros. Ojalá que este video te haga crear conciencia, lo compartas. El bullying es una situación dolorosa. El bullying es una situación que no se le desea a nadie. Ojalá te haya gustado este video y compártelo. Gracias.